Bendito sea el Señor de señores y el Rey de reyes, alabémosle. Voy a pedirle que se ponga de pie para la lectura de la palabra de Dios, que va a ser en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 49, a partir del versículo 8, que nos dice: Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia, los guardará, los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Esta es la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores, por esta palabra que tú nos das en este momento, porque siempre, en cada ocasión que tenemos necesidad, tu palabra viene en nuestro auxilio. Y Padre, queremos pedirte que abras nuestra mente y nuestro corazón, para que tu palabra penetre profundamente en nosotros. Padre Santísimo, glorifícate, glorifícate, Señor, glorifícate, como tú dices en tu palabra: me glorifiqué y me volveré a glorificar. Bendito sea el nombre de Jesús. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea dada al Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo. Danos tu palabra, oh Señor, Dios nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero que pongamos atención en este capítulo 49 a la última porción, donde nos dice a partir del versículo 14: pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre
tus muros. Bendito sea Jesucristo. Es por esto que a esta enseñanza le hemos intitulado en la palma de su mano. Mientras el mundo entero piensa en lo que pasará mañana, el temor al COVID, a la desocupación, a la disminución de los salarios, ante el temor a la falta de pedidos en el negocio, a la quiebra, los hackers, falsos cargos, pagos y depósitos no acreditados, mientras se enfrenta a preguntas como: ¿podré terminar la escuela? ¿Podré completar para casarme? ¿Lograré esto? ¿Lograré lo otro? Preocupaciones y más preocupaciones. ¿Qué nos traerá todavía este año, donde hemos estado encerrados por 4 meses y estamos esperando al huracán Hanna? ¿Cuántas cosas vendrán más adelante? Y este es un motivo grande de nuestra preocupación, porque finalmente tendremos angustia y preocupación al máximo. Mientras todo esto ocurre, los creyentes que hemos nacido de nuevo, nos sentimos protegidos, guardados, encapsulados en la protección de las manos todopoderosas de Dios. Bendito sea Jesucristo. ¿Qué haríamos si no fuéramos creyentes? ¿Te has preguntado alguna ocasión qué haríamos si no fuéramos creyentes? Definitivamente una persona que no ha hecho a Jesucristo su Salvador y Señor tiene todo el derecho a estar preocupado y a estar angustiado, porque no tiene una base firme donde descansar. Y la única base firme es Jesucristo, a través de este maravilloso libro que Él nos ha dado. Este es el libro más valioso del universo, porque contiene la enseñanza que Jesucristo es el único Salvador y Señor. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. ¿Qué es la preocupación? La preocupación es la seguridad de que viene el desastre. La preocupación es creer en la derrota y en la desesperación. La preocupación es un torrente que pasa por la mente, acabando con todo rastro de optimismo y de fe. La preocupación es preocuparse de muchas cosas antes de que éstas sucedan. Un anciano de 70 años dijo: yo me he preocupado por cosas que nunca ocurrieron. Y esta es la verdad en la mayoría de nuestras vidas. La preocupación es la falta de satisfacción respecto al pasado. Es la inconformidad con el presente y la desconfianza respecto al futuro. La preocupación es la falta de gratitud a causa de las bendiciones de ayer. Es indiferencia a las oportunidades de hoy y es incredulidad a la palabra y al carácter amoroso y misericordioso de Dios. Quiero que medite conmigo en esta frase. La preocupación es incredulidad a la palabra y al carácter amoroso y misericordioso de Dios.
Como dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, el que nos libró, estamos seguros que nos librará en este momento y nos librará más adelante. 3 estadios: pasado, presente y futuro. ¿Cuándo vienen las preocupaciones? Las preocupaciones vienen cuando menos las necesitamos. Pero ante todo esto, el rey David nos dice en el Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor, bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. ¿Qué hubiera pasado con usted y conmigo si Cristo no nos hubiese salvado? Estaríamos hechos un manojo de nervios. ¿Quién es responsable por la preocupación? Le voy a dar una novedad. La persona que es responsable por la preocupación eres tú mismo. Si estás sufriendo de angustia, preocupación, desaliento, si tienes una mala actitud hacia la vida y hacia otras personas, es el momento de cambiar. Porque las actitudes no tienen por qué ser permanentes, a menos que tú lo quieras. Puedes ser tan feliz o tan triste como tú decidas serlo. Los verdaderos creyentes no debemos preocuparnos. Primero, porque la preocupación demuestra una desconfianza a nivel personal, individual y emocional. De modo que deja de preocuparte. Deja de preocuparte respecto a las crisis. Deja de preocuparte respecto al pasado, el presente o el futuro. Quiero decirte que no te preocupes porque Dios está en control. Bendito y alabado sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú estás en control. Pésele a quien le pese. Dios está en control. Decir que Dios no está en control significaría decir que Dios no es soberano. Y esto equivaldría a decir que Dios no es Dios. Amados, Dios está en control. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, Dios está en control. Hacia el otro lado y dígale, Dios está en control. No sé qué signifique para ti, pero significa todo para mí. Pablo le dijo a Timoteo que tenemos seguridad al servir al Señor y en vivir para Él. Nos dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta es una tremenda expresión en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros tratamos de ver a Dios como somos nosotros mismos. Y entonces tenemos una mala opinión de Dios. Pero fíjese lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Si fuéramos infieles, si tú y yo
fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¡Qué tremenda palabra del Señor! La palabra infiel quiere decir incrédulo, con falta de fe y desobediencia. Todo eso quiere decir la palabra infiel. Vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Meditemos bien en este versículo. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Esto quiere decir que a veces nosotros pasamos por un tiempo de incredulidad y pensamos que Dios va a ser infiel con nosotros. Pero Dios no puede ser infiel con nosotros, porque Dios es Dios. Y Dios es nuestro pastor, es nuestro protector. Me recuerdo cuando recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador y Señor, y salí de la casa, estuve afuera, levanté mi vista y dije, todo ese firmamento lo hizo mi Padre. Esas montañas las hizo mi Padre. Todo lo que veo a mi alrededor lo hizo mi Padre. Y debes tener la más profunda confianza y seguridad que al haber hecho a Jesucristo tu Salvador y tu Señor, Él se hará cargo de ti. Por lo tanto, debes tener paz. Dios es siempre el mismo, siempre hace y hará lo que es correcto, nunca falla, ni niega una sola de las promesas que ha hecho. Dios hará exactamente lo que dice en cada ocasión. No habrá un tiempo, ni siquiera un momento, en que Él no haga lo que ha decidido hacer. Él es confiable, es seguro. Puedes depender totalmente de Él, porque Él siempre existirá y permanecerá en lo que haya dicho. La segunda razón por la que podemos estar tranquilos es porque la palabra de Dios es la base de nuestra confianza. Todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros amamos, todo donde nosotros descansamos es en este bendito libro, la palabra de Dios. Nuestra vida descansa en este precioso libro. Nos dice el Salmo 27, 4 al 6, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Luego me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo.
cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es la base de nuestra confianza. La palabra de Dios no falla. Este no es un buen libro, este es el libro. Es la palabra de Dios. Este es el único pan que satisface al alma humana. Puedes gastar mucho dinero en libros. Puedes gastar mucho dinero en cursos para aumentar tu confianza. Pero déjame decirte que en tu hogar tienes un libro maravilloso. Un libro que es una biblioteca en sí misma. Son 66 libros dictados por la boca preciosa de nuestro Dios. Estos escritos te saturarán con confianza. Nos dice la carta de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Voy a leer a partir de la Biblia ampliada. Es por los favores y misericordias del Señor que no hemos sido consumidos, porque sus tiernas misericordias nunca decayeron. Voy a repetirlo. Es por los favores y misericordias del Señor que no hemos sido consumidos, porque sus tiernas misericordias nunca decayeron. ¿Y qué es lo que nos dice a continuación en el versículo 23? Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Este versículo es el versículo que generalmente utilizo cuando doy palabra de Dios. Y digo, nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y les digo, para todos ustedes, los que estamos gozando de las infinitas misericordias de Dios. La palabra o expresión no temas aparece 365 veces en la Biblia. ¿No le parece curioso que la expresión no temas aparezca 365 veces en la Biblia? Bueno, es una para cada día del año, para que sepamos que podemos descansar, para que sepamos que no necesitamos temer. El temor no es de Dios, el temor no proviene de Él. A menos de 12 horas de su brutal crucifixión, Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vamos a puntualizar en algunas palabras. Nos dice, mi paz os doy. Y finalmente, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús es el príncipe de paz. Jesús es Yahvé Shalom, el Señor nuestra paz. Jesús nos está diciendo que Él nos da la paz que es mayor que todos los problemas que puedan venir a nuestras vidas. Que tiene una paz que es segura. Una paz que viene de Él. Y cuando tienes la paz que viene de Jesús, podrás caminar en medio de las tormentas de la vida
cantar, correr y gritar, porque la victoria es tuya en Cristo Jesús. Mire usted aquellos jóvenes amigos del profeta Daniel, estando en aquel horno de fuego, donde se apresura a observar el rey Nabucodonosor y pregunta, ¿qué no fueron 3 los que echaron? Y le contestan que sí. Entonces dijo Nabucodonosor, ¿y quién es este cuarto que está allí? Un cuarto semejante al Hijo del Hombre, o a un Dios. Bueno, pues era nada menos ni nada más que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo junto con aquellos 3 jóvenes hebreos en medio del horno de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio del problema Dios no nos va a enviar ángeles. Jesucristo va a descender por nosotros. Me recuerdo en el tiempo del libro del Éxodo, cuando dice el Señor que ya estaba cansado de cómo los egipcios habían maltratado a su pueblo hebreo. Y entonces dice, bajaré. Más adelante vemos que Moisés se acerca a aquella zarza ardiente y en medio de la zarza ardiente estaba el ángel de Jehová, quien es una representación de Cristo en el Antiguo Testamento. Ponga mucha atención cuando dice el ángel de Jehová, cuando dice un ángel de Jehová. Siempre que diga el ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo, una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Y cuando dice un ángel de Jehová, bueno, puede ser cualquiera de los ángeles del Señor. La paz de Jesús es una paz gloriosa que nos hará hacer frente a todo tipo de dificultades y de sufrimientos. La palabra de Dios dice, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿A quién guardará el Señor? El Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sabe una cosa? Muchas veces la preocupación viene de que hemos hecho a un lado la palabra de Dios. Y entonces cuando hacemos a un lado la palabra de Dios, nos viene una angustia tremenda, una angustia tremenda. Me recuerdo en una ocasión que mi esposa por un periodo de tiempo estuvo sufriendo de crisis hipertensivas tremendas y la tuve que llevar en la madrugada al hospital. Le hablé al cardiólogo, llegó el cardiólogo y siendo yo médico me hice para atrás, agarré mi Biblia y mientras él la examinaba yo estaba leyendo la palabra, leyendo la palabra. ¿Y sabe qué sucedió? Nos dijo el cardiólogo, ya te la puedes llevar a casa, está perfectamente bien. ¿Y sabe qué? Ella fue sanada para siempre de esas crisis hipertensivas. Era una cosa tremenda porque cuando ella se ponía mala, mis hijas y yo estábamos tirados en el piso pidiéndole al Señor. Pero déjame decirte que Dios
Nunca nos falló, ni nos falla, ni nos fallará. De modo que adhiérase a la fe en Jesucristo que se nos da a través de las Escrituras. Una fe que no procede de la palabra de Dios no es la fe de Dios. Todos podemos intentar tener fe. Muchas personas dicen, bueno, yo tengo fe en que me voy a sacar la lotería. O yo tengo fe en que me va a ir bien. O yo tengo fe en que voy a salir adelante. Esa no es la fe de la palabra de Dios. La fe de la palabra de Dios es fe en las promesas de Dios. Cuando nosotros descansamos en las promesas de Dios, esa es la fe de Dios, no una fe imaginaria que nosotros queremos tener. Dios es omnisciente, eso quiere decir que todo lo sabe, como para cometer un error, y muy bondadoso como para dejar de ser misericordioso. Apréndase de memoria esta frase. Dios es omnisciente y no comete errores. Y Dios es muy bondadoso como para dejar de ser misericordioso. Eso quiere decir que nosotros podemos descansar totalmente en Él, que su soberanía es total y absoluta, que Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, en lugar de andarnos preguntando a nosotros mismos o a otras personas, vayamos directamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, y hablemos a Él, pidamos a Él, descansemos en Él. Si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador y tu Señor personal, Dios es tu Padre. Y como tu Padre, no permitirá que nada te pase que no sea para algo mejor en tu vida y para tu propio beneficio, aunque muchas veces no lo entendemos así. Él puede suplir toda necesidad que tengas. Él es el provisor. Él es tu defensor. Él es tu atalaya, tu vigía. Él es tu escudo. Él es tu sanador. Él es quien va delante de ti. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. De modo que no te preocupes, sé feliz porque Dios es tu Padre. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La preocupación es pecado. ¿Sabías tú eso? Preocuparse es pecado. La preocupación es tener fe en el temor. El temor es la marca de Satanás. Dios dice en su palabra, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dicho en otras traducciones de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. También vayamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Esta fracción me gusta demasiado. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué tremendo pasaje. Esto quiere decir que si nosotros tenemos temor, aún en peligro de muerte, mientras estamos muriendo, nos dice la palabra del Señor que Cristo nos libró de ese temor a la muerte, porque el temor es servidumbre, el temor es esclavitud. Y piense junto conmigo un momento, cuando nosotros estamos muy preocupados, no podemos pensar, todas las ideas se nos van, no podemos cuajar ninguna idea que nos sea beneficiosa, porque estamos atrapados en esa esclavitud del temor. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? No te preocupes. No te preocupes por lo que pueda hacerte la gente. No te preocupes por causa de los problemas. No te preocupes respecto al pasado, ni al presente, ni al futuro. No te preocupes por causa de las cosas físicas, como huracanes, temblores, terremotos, tsunamis, o biológicas, como esta pandemia y otras que pueden venir en el futuro. Recuerde que estamos pasando por un periodo de prueba, donde Dios nos muestra todas estas cosas, pero la actitud es no preocuparnos. Nosotros hay muchas cosas que no podemos controlar. Nos dice la palabra del Señor que Jesús sí puede controlarlas. Y vamos a ir al Evangelio de San Marcos en el capítulo 4, 37 al 40. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Qué tremendo. Eso aplica a algunos de nosotros en este tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Acaso no tienes fe? Tremenda la palabra de Dios. Lo que nosotros no podemos hacer, Cristo sí lo puede hacer. ¿Cuáles son las consecuencias de la preocupación? Mira, la preocupación ha llevado a muchas personas a tomar las peores decisiones, a veces hasta el suicidio. No te preocupes respecto a lo que puedes cambiar, simplemente cámbialo. Y definitivamente no te preocupes por lo que no puedes cambiar. De modo que si tienes solución,
¿para qué te preocupas? Y si no tiene, pues menos. A lo mejor tú dices, bueno, eso está bien para el pastor que dice eso. No, eso está bien para todos los hijos de Dios. Eso está bien para todos los hijos de Dios. ¿Qué puedo yo estar haciendo diferente que tú? Yo siempre me he hecho esa pregunta. ¿Por qué el pastor tiene tanta fe? Bueno, pues porque pasa tiempo con la palabra. Y la palabra, como nos dice Romanos 10:17, produce fe. Entonces, falta de fe es falta de palabra. Temor es falta de palabra. Angustia es falta de palabra. Ante las cosas más grandes y más graves, agárrate de este maravilloso libro. Agárrate de él. Esta es nuestra ancla, la fe en las Escrituras, no en el encuadernado, no en las partes materiales del libro, no, en lo que dice adentro, lo que es palabra de Dios. Y palabra de Dios, contrario a lo que muchos dicen, es de pasta a pasta. 66 libros totalmente inspirados por Dios, totalmente. La oración del Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Déjame decirte algo, los Rothschild y los Rockefeller, que el día de hoy le llaman la élite, podrán morirse de hambre en frente de la Torre Trump, pero la palabra de Dios dice, y doy testimonio de ello, Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos padres de familia están afanadísimos por dejarle un patrimonio a sus hijos? Es que yo le quiero dejar a mis hijos una casa, 2 casas, 3 casas. Quiero dejarle a mis hijos un automóvil, 2, 3 automóviles. No, no, no. ¿Quién sabe qué vayan a hacer el día que tú partas con esos bienes? Pero ¿qué te parece si les heredas la fe? Herédales la fe, para que tú seas como Abraham, a quien Dios sabía que iba a ser un hombre de fe, que iba a transmitir la palabra del Señor a sus hijos y a su descendencia. Por eso es que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendito sea el Señor. No sé hacia dónde irá la economía de este país, pero sí sé a dónde irá la economía de Dios. Y solo puede estar mejor y mejor. Las provisiones del cielo están en buenas manos, porque están en las manos del Dios viviente, donde tú estás, y todo va a estar muy bien. Démosle honra, gloria y alabanza a Jesucristo. Me recuerdo el caso del profeta Elías. Ustedes saben que el profeta Elías, al adquirir la importancia de tener al Dios verdadero, degolló a 450 profetas de Baal. Después de esto, temeroso de una mujer bruja, fue y se metió a una cueva. Y ahí estaba, asustadísimo, asustadísimo.
Y entonces el Señor le habló estando allí. Y nos dice que el Señor le habló a través de un viento fuerte, y luego menos y menos, hasta que fue luego una pequeña brisa. Y ¿sabe qué? Dios mandó a un cuervo que le diera a comer a su profeta Elías. Si Dios hizo eso por Elías, también lo hará por ti. Si tú eres hijo de Dios por haber hecho a Jesucristo tu Salvador y tu Señor, Dios se hará cargo de ti. El profeta Voltaire, un gran filósofo francés, decía que si acaso existiera Dios, así decía, si acaso existiera Dios, pues debería de estar muy ocupado. Por lo tanto, no creía que se fuera a preocupar de una persona en lo individual. Pues fíjese, y luego dijo, después de que yo muera, 100 años después, nadie creerá en Dios. ¿Cómo ve? Bueno, para ironía, porque Dios a veces hace esas cosas, como ironía, 100 años después, en la misma casa de Voltaire, se edificó una tienda de Biblias. ¡Wow! Ya Voltaire había muerto, pero Dios sigue vivo. Bendito y alabado sea Jesucristo. Él sigue vivo. Hay muchas personas que quieren ver a Jesucristo clavado en una cruz. Déjame decirte algo, Él ya no está clavado en la cruz, Él ya se zafó de la cruz, Él está vivo, Él ha resucitado. Démosle gloria, honra y alabanza. Bendito sea Jesucristo. Todo tiene razón de ser y en todo hay imágenes subliminales y debemos de poner atención a ellas. Dios nos está diciendo, yo puedo suplir todo lo que necesitas. No te preocupes respecto a tu situación económica, porque las Escrituras dicen, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué maravilloso versículo. ¿Qué dice el Señor? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si me estás viendo o me estás oyendo y por alguna razón no te encuentras prosperando, necesitas tratar de verificarlo con Dios. Ponte de rodillas y habla con Él, porque la prosperidad es la herencia divina de los justos, y eso somos nosotros, los que hemos sido justificados por medio de la fe en la sangre derramada del Cordero Jesucristo. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, 27. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Fíjese que en muchas traducciones dice que podrá añadir un codo, pero esa es una palabra incorrecta. En base a los textos originales, la palabra es pekun, que significa hora. De modo que, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté,
puede añadir 1 hora al curso de su vida. No llegue usted al fin de su vida como este gran magnate Steve Jobs, fundador de Apple, que cuando le diagnosticaron originalmente el cáncer de páncreas, que finalmente lo llevó a la tumba, decía, y usted lo puede checar en el YouTube, decía, ¿de qué me sirve todo mi dinero? ¿De qué me sirven mis casas? ¿De qué me sirven mis logros académicos? ¿De qué me sirve esto? ¿De qué me sirve el otro? Cuando lo más importante es lo que tengo cerca de mí. Mi esposa, mis hijos, estar juntos. Fíjese, las personas luchando allá afuera, cuando lo que tienen que guardar es lo que está adentro. Muchas personas están dispuestas a hacer cualquier cosa para alargar sus vidas. Toman toda clase de brebajes, unos blancos, otros verdes, vitaminas, a caminar, a hacer ejercicio, a veces hasta dejar de comer. No, eso quítelo. Pero no podemos, por más que nos preocupemos, alargar nuestra vida. De modo que no te preocupes. Jesús es el gran médico. Él es el maestro arquitecto del cuerpo humano. Voy a darte un consejo que me ha servido toda mi vida. Este consejo lo aprendí en mi vida cristiana. Ríndete, ríndete, ríndete. Declárate inhábil, declárate incapaz, declárate que no puedes resolver las cosas y deja esa presión que tú tienes en las manos todopoderosas de Dios. Ese es el secreto. Lo he aprendido a lo largo de 37 años de vida cristiana. Hay infinidad de cosas que nosotros no podemos hacer. Es más, la mayoría de las cosas no las podemos hacer. Es tremendo. ¿Puedes controlar el sol? ¿Puedes controlar la luna, las estrellas, los mares, los ríos, los vientos? ¿Puedes controlar el próximo latido de tu corazón? ¿El flujo de sangre por tu cerebro, por tu corazón, por tu hígado, por tus riñones? Definitivamente no. Y muchas cosas más no podemos controlarlas. De modo que ríndete y pon eso que te preocupa en las manos todopoderosas de Dios. Y te aseguro que Él se hará cargo. Nos dice Mateo 6:34. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Aquí también hay una frase, una palabra que es incorrecta. En el texto original griego nos dice, bástale a cada día sus propios problemas. De modo que no te preocupes respecto al futuro. Sé que esto va a ser un shock para algunos de ustedes, pero déjame decirte algo. Yo no sé lo que traiga el mañana, pero sé
quien sostiene el mañana, y es Cristo Jesús, el Señor de la gloria. Démosle gloria, honra y alabanza. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. No te preocupes respecto a la salud, porque Él es Yahvé Rofeinu, el Señor nuestro sanador. No te preocupes respecto a tu vida, porque tu último respiro aquí será tu primer respiro allá. No te preocupes, Dios está aún en el trono y se sigue preocupando por los suyos, de modo que las pruebas y cargas que vengan a tu vida, Él no te dejará solo. Su promesa es verdad y Él no se olvidará de ti. Amigo, amiga, Dios está en su trono. Y si está en su trono, te encuentras en las mejores manos. De modo que no te preocupes. Dios es tu Padre. Y Él te dice, de cualquier manera, todo va a estar muy bien. Cada ser humano ha sido diseñado para la eternidad. Recuerda que tus valores en el cielo no son medidos por los bienes que posees, sino que son medidos por las almas que han sido ganadas para Cristo y por las vidas que Cristo ha transformado a través de tu ministerio. ¿Cómo andas en eso? El patrón viene ya. ¿Tienes listo tu equipaje lleno de almas? Nosotros vamos a vivir por siempre y para siempre. Tu objetivo es oír a Cristo decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que debemos tener en mente. Debes estar más ilusionado por esas palabras que por cualquier otra cosa en el mundo. Sobre todo ahora. En este tiempo, la mayoría de las personas se han dado cuenta que simplemente no pueden controlar nada. Nada, nada. Que tan el más rico tiene que estar encerrado como el más pobre tiene que estar encerrado. Así es. La preocupación ha enviado a millones de personas al panteón, años antes de lo debido, porque no quisieron confiar en el príncipe de paz, Jesucristo. Él dijo en Juan 6, 20, yo soy, no temáis. Conclusión, no te preocupes. Bueno, ¿y qué si no has hecho a Jesucristo tu Salvador y tu Señor? Pues puedes hacerlo ahora, si tú deseas. Si tú deseas, puedes hacer a un lado tus problemas, hacer a Jesucristo tu Salvador y tu Señor, y poner todos esos problemas pendientes y preocupaciones que tienes en sus manos todopoderosas. Necesitas saber que todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Necesitas saber que hay un castigo por causa del pecado. Y nos dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nos dice también, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hoy, aquí y ahora, quiero presentarte al Señor Jesucristo, quien es verdaderamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Tan solo necesitas arrepentirte. Y esto significa estar dispuesto a abandonar el pecado. Es tener dolor de corazón, pero también es un cambio de mente, de mentalidad. Necesitas decirle a Dios: quiero dejar esto, quiero dejar la droga, quiero dejar la fornicación, quiero dejar el alcohol, quiero dejar la homosexualidad, el lesbianismo, pero no puedo. Pero si tú quieres y si tú estás dispuesto, Él te va a ayudar. También necesitas saber que la sangre de Cristo es todopoderosa. Nos dice Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De modo que aquí y ahora, si tú te arrepientes y le pides al Señor Jesucristo que te lave con su sangre preciosa, Él te lavará y entrará a tu corazón y a tu vida si tú quieres. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Quiero invitarte a orar. Si gustas cerrar tus ojos, y vamos a pedir a Jesucristo que sea tu Salvador y tu Señor personal. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, en esta hora quiero pedirte perdón por mis pecados. Hay cosas que no sé por qué las hice. Tengo un corazón engañoso y perverso. Hay cosas que he pensado, hay cosas que he sentido y hay cosas que he hecho en las que no reflexioné para nada. Perdóname, Señor. Soy culpable de mis pecados. Sé, en base a tu palabra que he oído ahora, que merezco el infierno eterno. Pero estoy dispuesto a abandonar el pecado con tu ayuda. Yo no me puedo zafar, pero tú sí me puedes ayudar a dejar todo ese pecado de mi vida. Lávame con la sangre bendita de Jesucristo. Renuncio a Satanás y a sus demonios. Y te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón y a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador, el que controla mi vida. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Así es que deje de preocuparse. Si usted está interesado en seguir conociendo de la palabra de Dios, puede ir a nuestra página de Iglesia El Camino Monterrey y ahí hay infinidad de videos sobre diferentes temas. Puede también ver nuestras cápsulas diarias, que es una meditación diaria de la palabra de Dios, y con seguridad conectarse de nuevo la próxima semana. El Señor le bendiga y le guarde. Y recuerde, no preocupación, menos preocupación
más oración. Señor le bendiga y le guarde. ¿De qué manera podemos ser felices? Y definitivamente no hay otra manera que por medio de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador.